Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Luis Alberto, qué gusto saludarte. El gusto es mío. Eduardo, ¿cuál sería tu valoración externa desde el centro del país que se tiene de lo que ocurre en Sonora, de lo que debiera ocurrir? Porque a nivel nacional ciertamente estamos estancados, no se han nombrado el fiscal, los integrantes del consejo, y aquí ya la renuncia de Leticia Cuesta, la directora de Sonora Ciudadana, ha prendido los focos rojos de lo que pudiera pasar con el Consejo Ciudadano Integrador. Eduardo Bojorquez. Mira, déjame rápidamente repasar algo que creo que no entendimos en 2016 y es el alcance de la transformación que supone un nuevo sistema nacional anticorrupción. Creo que pensamos que se reducía a la ley 3 de 3. Muchas de las personas que estaban involucradas en este proceso de reforma pues se convencieron de la necesidad de un modelo nuevo en anticorrupción. Pero ahora estamos viendo lo que significa, Luis Alberto, desmantelar estructuras, un régimen que había sido construido alrededor de la corrupción y la impunidad, la debilidad de muchas de las instituciones, y creo que lo primero es que ahora se explica por qué la reforma, por qué no queríamos un SAR anticorrupción, una sola persona que resolviera todos los problemas, sino ir pues rompiendo monopolios que habían pues que estaban en toda la estructura de control y fiscalización del gasto y tener un sistema. Lo que también sabíamos, Luis Alberto, es que no iba a ser fácil desmantelar la estructura vigente. Creo que todos estamos conscientes de que hay inercias muy fuertes. Déjame ponerte una que tiene que ver con los nombramientos o las designaciones de los servidores públicos o de los ciudadanos que estarán ahora al frente de los sistemas nacional y estatales. Sabíamos que a los partidos políticos les gustaba designar a los responsables de los distintos órganos, desde los órganos garantes de acceso a la información, las fiscalías especializadas, la auditoría superior de los distintos estados de nuestra república, y no creo que vaya a ser sencillo ni fácil quitarle a estos partidos políticos la responsabilidad de los nombramientos. En ese tenor se inscribe el proceso que vivió Sonora la semana pasada, en donde, pues, por un lado se ve la búsqueda de mayor independencia en los nombramientos a través de un comité de selección, que no es otra cosa sino un panel independiente de expertos que identifica a partir de aquellos que postulan a candidatos para ser integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pero te puedo decir que hay un paralelismo con el plano nacional, y es que a los partidos políticos no les gusta la figura de un comité de selección independiente. ¿Por qué? Porque esto se resuelve fuera del ámbito de influencia de los partidos políticos y, pues, créeme, en el plano nacional y en el local han hecho todo lo posible por descalificar este nuevo modelo de designaciones, porque no vaya a ser que se nos ocurra llevarlo a otros nombramientos, por ejemplo el del fiscal general de la República o algunos otros nombramientos en el país, es decir, que ya no sean los partidos políticos quienes designen. Yo creo que lo primero es reconocer que hay un esfuerzo en Sonora por digamos, utilizar el modelo nacional para la selección de los integrantes del CPC, y que, bueno, pues lo han hecho en el mejor de los ánimos y con la mejor de las intenciones. Y también está el caso que expone Leticia Cuesta, que me parece que ha sido consistente y como en otros momentos también valiente, coherente con sus principios y valores que son compartidos por muchos de nosotros, en el sentido de que cuando tratan de meter su cuchara los partidos políticos en estos procesos, pues se pervierte la naturaleza misma de la independencia y de los comités de selección y el resultado final. Creo que lo que ustedes han vivido la semana pasada alrededor de la integración del CPC ilustra cuán difícil va a ser aislarse de las presiones de los partidos políticos, de las filtraciones de último minuto, de los documentos que aparecen solo para unos y no para otros, y las dificultades que tiene construir un modelo nuevo de designaciones en el país, Luis Alberto. Creo que eso es donde estamos experimentando, creo, con un nuevo modelo de designaciones y encontrando las resistencias e inercias naturales de estos temas.
¿Qué debe de pasar en Sonora, Eduardo? Es decir, porque lo que advierte Leticia y que veo que coincide con sus planteamientos, lo que han advertido otros también, Leticia, lo que ha advertido López Presa el viernes pasado aquí, mucha sociedad aquí independiente, es eso, los perfiles que quieren descalificar a Leticia Cuesta porque ella en la última parte del proceso se da cuenta que se ha favorecido a un partido, se da cuenta los riesgos que esto ha representado, en donde eligen a un presidente del Consejo Ciudadano exfuncionario y muy cercano a administraciones priistas, a proveedores y consejeros cercanos al PRI, es decir, otros por allá emparentados con alguien de Palacio, es decir, ya hay un fiscal anticorrupción que fue ratificado con mayoría priista. Ya hay magistrados con perfiles priistas en Sonora, es decir, hasta ahí, bueno, ya, la ganó el PRI con esos vicios de partido. Pero también el Consejo Ciudadano son los riesgos, es cercano al PRI, Eduardo Bojorquez. No sé si tengas esta información y que son los riesgos por los que se lucha en Sonora. Te hago ese contexto para decirte qué perfiles debe de tener el Consejo Ciudadano para el sistema anticorrupción, partiendo por la independencia partidista, Eduardo. Mira, por supuesto hay que buscar la independencia de cualquier interés y de cualquier partido. Ahora, razonablemente, en el caso de Sonora, nos estamos concentrando en la cercanía con el PRI, pero yo te diría que puede haber otros intereses que también hay que cuidar. Este consejo no esté aislado. Por ejemplo, si se van a investigar a empresas que participan de temas de corrupción, pues también hay que evitar que sean representantes empresariales quienes estén en un comité de participación ciudadana. Estos son de los temas que se valoraron a nivel nacional. Si eran muy cercanos al sector privado, podían tener sesgos. Si eran muy cercanos a un partido político, también. Yo creo que hay que ser extremadamente cuidadosos en eso, y por eso, como Transparencia Mexicana, hemos insistido tanto en la importancia no solo de la declaración patrimonial, Luis Alberto, que sin duda es importante conocer, sino de la declaración de intereses. O sea, lo que nos preocupa de la siguiente generación de servidores públicos, de la siguiente generación de representantes populares, e incluso en este caso de quienes son ciudadanos al frente de un sistema local anticorrupción, es que tengan un buen blindaje en contra de intereses diferentes al interés público. Se trate del de un partido político, creo que la preocupación de Leticia es correcta, hay que evitar a toda costa que haya influencia indebida o relaciones indebidas con un partido político, pero te diría que un buen análisis del perfil supone aislarlos de cualquier interés distinto del interés público. Como dice, si son proveedores del Estado, si fueron empresarios que comercializan bienes o servicios a los gobiernos municipales, estatal o al federal, creo que debemos de conocerlo y deberían de tomarse acciones específicas para evitar que estos intereses afecten su juicio en el momento de tomar una decisión. Te pongo un ejemplo muy concreto que acaba de ocurrir hace 15 días en el caso de la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez. Un breve corte, Eduardo, y vuelvo contigo, por favor, ¿sí? Un breve corte. Con mucho gusto. Y vuelvo. Estoy con Eduardo Bojorquez, el director nacional de Transparencia Mexicana, analizándome todo el proceso de Sonora y los riesgos que representa esto a partir de la renuncia de Leticia Cuesta como representante de la sociedad civil. Estoy con Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. Él me estaba haciendo un excelente análisis de los riesgos a nivel nacional, que cómo está entrampado el tema de el Sistema Nacional Anticorrupción, y Sonora, que iba avanzado con la renuncia de Leticia Cuesta. Se ha metido mucho ruido porque pues está luchando por la independencia en este proceso y que no se están cumpliendo con esos requisitos desde la perspectiva también de Leticia Cuesta, de muchos que han criticado. Aquí está Alfonso López ya también, vamos a hablar ahorita con participantes, con José Antonio Crespo también al respecto. Y me decías, Eduardo, yo te ponía en perspectiva, exacto, se tiene que cuidar la independencia de cualquier conflicto de interés de empresa, partido político. Decíamos del PRI, porque es el que está siendo favorecido en todo esto, y los intereses también del Estado y de los priistas. No es porque queramos nosotros poner solo la lupa en un partido, sino porque así está siendo, y son los riesgos, y se está pervirtiendo, como dices, también el espíritu del origen de esto, Eduardo. Sí, el riesgo más grande, por eso te decía, es que cualquier interés distinto al interés público afecte las decisiones. En este caso, en el caso de Sonora, es partidista, y te ponía el ejemplo de la Secretaría de la Función Pública Federal,
que cuando se votó hace unos días en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción una moción para que se iniciaran investigaciones alrededor del espionaje del que han sido víctimas activistas y otros medios de comunicación a nivel nacional, pues la secretaria Arely Gómez, en lugar de excusarse, dado que ella era Procuradora General de la República y estuvo en posesión de este software, el llamado software Pegasus, ¿no? Al votar en contra de la propuesta que hacía Jacqueline Pechard como presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, pues claramente muestra que podía incurrir en un potencial conflicto de intereses porque estaba defendiendo su propia gestión como procuradora. Te decía que lo que hay que cuidar mucho y el riesgo más grande, además de la partidarización, es que intereses diferentes al interés público motiven las decisiones de este Comité de Participación Ciudadana o de cualquiera de las decisiones que tome el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción. Ese es un riesgo muy grande. Creo que como país todavía no entendemos cómo manejar los riesgos derivados de un potencial conflicto de intereses y todos tenemos intereses, Luis Alberto, o sea, no existe nadie que no tenga intereses. Lo importante es que estén sobre la mesa y que haya mecanismos concretos para evitar que estos intereses afecten las decisiones que se van a tomar en este seno. Lo que describe Leticia Cuesta, pues es el riesgo de que un partido político capture un órgano ciudadano, y creo que lo que viene pues es aclarar muy bien, ¿no? Pues todos los intereses de los que están nombrados. Entiendo que hay una persona, uno de los candidatos que ya decidió renunciar, que ha decidido no incorporarse al Comité de Participación Ciudadana, pero yo diría que para cualquiera de los electos habrá que revisar con mucho cuidado qué intereses podrían afectar las decisiones que tome y su conducta, porque cada una de estas personas, Luis Alberto, en algún momento va a presidir el Sistema Local Anticorrupción, y creo que hay que estar conscientes de ello. Creo que es positivo prevenir cualquier potencial conflicto de intereses, analizarlo con cuidado, y creo que debe ser un tercero independiente y no el propio involucrado quien decida si tiene potenciales conflictos de interés o no. Creo que lo que tienen que hacer es analizarse bien los intereses que hayan descrito. Yo ahí veo un riesgo y creo que hay que cuidar a toda costa que este riesgo no se presente. ¿Cuál es el perfil que deben de tener los consejeros? Porque se les ha olvidado aquí en Sonora, y como dices tú exactamente, todos tenemos intereses, todos estamos vinculados tal vez a alguna causa, a algún interés, a alguna relación. Dices, hay que ponerlo sobre la mesa, ciertamente, pero para recordarles, porque se les ha olvidado un poco a los diputados o al comité seleccionador en esta última etapa, hay consejeros que tienen vínculos con el gobierno, que han sido proveedores, es decir, o que han hecho trabajos para un partido político o algo. ¿Cuáles son los requisitos que deben de tener los integrantes del comité seleccionador, del Consejo Ciudadano para el sistema anticorrupción, Eduardo? Mira, como te decía hace un momento, creo que el primero es tener los requisitos que marca la Constitución. Aquí hay una serie de disposiciones que son de carácter constitucional. Entiendo que quienes han llegado a ser candidatos entrevistados y seleccionados ya cumplieron con esos requisitos constitucionales. Entiendo también que hubo una convocatoria que el Comité de Selección planteó con requisitos adicionales, por ejemplo, uno de no militancia activa en un partido político durante los 5 años anteriores al momento de presentar su candidatura. Este es un tema que seguramente están revisando estos días, pues todos, en el caso de Sonora, ¿no? La opinión pública, los medios y los propios integrantes del Comité de Selección, si es que realmente alguien tenía militancia activa al momento de ser involucrado. Y en los casos en los que hubiera relaciones como las que describes, de proveeduría, de consultoría, de asesoría, pues lo que habría que por supuesto no son ilegales per se, y no puede, digamos, constitucionalmente el derecho a trabajar está asegurado y puede hacerse con distintos contrapartes y proveedores. Lo que hay que evitar es que esas relaciones de ninguna manera hayan condicionado dos cosas. Uno, que se haya inscrito el candidato porque que fuera motivado porque tiene una relación profesional, comercial o de otra naturaleza con alguno de los grupos, es decir, que se le empujara a contender para que una vez que fuera seleccionado tuviera una relación inapropiada. Y en segundo lugar, Luis Alberto, creo que el otro tema
es que estos intereses tienen que seguir siendo monitoreados a lo largo de su desempeño. Permíteme ponerte un ejemplo. El expresidente chileno Piñera, pues era dueño de la empresa de aeronáutica más grande de Chile, LAN, que es una empresa global, y él era el socio mayoritario. Bueno, durante todo el periodo que fue presidente, hubo un comité especial que le dio seguimiento al LAN como empresa. Él no tenía acceso a la información. Si hubiera tenido acceso, hubiera violentado un acuerdo jurídico y por lo tanto hubiera sido objeto de un procesamiento legal en el caso de Chile. Y como ese, otros intereses deben de ser cuidados, es decir, pues durante el periodo que cumplan una tarea como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, si son proveedores o fueron proveedores del Estado, que no lo sean durante el momento en el que están cumpliendo esta encomienda, y cualquier otra relación de naturaleza comercial, crediticia, por ejemplo, hay que verificar que no tengan deudas con instituciones o personas que están vinculadas al Estado, y si las tuvieran con la banca comercial, por ejemplo, que durante el periodo que cumplan su tarea pues no vean modificaciones anómalas, por ejemplo, que se les cancele un crédito, etcétera. Esto es muy importante y creo que todavía no le hemos dado el golpe, Luis Alberto, a cómo se hace, ¿no? Es decir, no es pedir que haya ciudadanas o ciudadanos que no tienen ningún interés, ninguna deuda, ninguna hipoteca, que no tienen ningún tipo de relación comercial, sino asegurarse que esas relaciones no puedan afectar su desempeño. Permíteme aclararlo de esta forma. Si alguien tuviera un crédito con un banco y hubiera algún banco involucrado en un acto de corrupción durante los próximos años y esa persona casualmente ve que su hipoteca desaparece durante el periodo que está dando la investigación, sería demoledor para el sistema local anticorrupción, ¿no? Que se pudiera establecer esa conexión. Ese es el tipo de riesgos que hay que evitar a toda costa, y como son riesgos, lo que hay que hacer es prevenirlos desde el principio, ¿no? Que quede muy claro que las personas que están tomando estas posiciones no pueden ser sujetos de ninguna presión distinta a la que instruye la ley y que marca el interés público. Luis Alberto, espero de alguna manera haber descrito con mayor carácter concreto lo que se está buscando en estos ciudadanos y en cualquier otro nombramiento. O vigilarlos, como dices también, pues, y si hay eso, estarlos vigilando, cuidar que esa relación de intereses nos siga afectando. Por último, ¿crees que debiera reponerse el proceso, o si ya se repone, o ya darle el voto de confianza a estos consejeros ciudadanos electos? Porque solo se está diciendo que la vacante que quedó de de Reina García, la que estaba vinculada con el PRI, la van a reponer. ¿Se debería de reponer el proceso en Sonora? ¿Cuál sería tu visión? Mira, con la información que tengo, lo que creo es que primero habría que buscar que el comité de selección llegara a un acuerdo sobre si hay alguien que estaba entre su lista corta que podría ocupar esa posición. Es muy probable que haya alguien que tuviera los méritos y que en la deliberación final hubiera quedado fuera por algún criterio que tomó el comité de selección. Creo que primero habría que intentar reponer a la persona a la vacante que ha dejado una persona que se retiró de la contienda. Y si no llegaran a un acuerdo, creo que deberían de valorar la posibilidad de reponer el ejercicio completo. Creo que el primer paso es identificar si hay alguna persona que puede cumplir con el perfil, y yo creo que adicionalmente pues revisar que las que ya han sido designadas y que se espera que tomen posesión, si todo se mantuviera como está, tengan muy claro el tema de hacer una extensa declaración de intereses, que si hay algo que hayan omitido, que lo hagan en este momento para evitar que en el futuro fuera una revelación o una filtración periodística o algún otro tipo de investigación que se pudiera dar, y que se aseguren de que estos 5 ciudadanos y ciudadanas no van a tener en el futuro riesgo de influencia política indebida. Sería de verdad muy lamentable. Creo que esa es la secuencia, Luis Alberto. Muy bien, pues estaremos muy al pendiente entonces, Eduardo, para ver qué es lo que decide el comité. Como dices, si en caso de que no hay acuerdo se debería de reponer, si no, pues estar vigilando los intereses. Te agradezco mucho, Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, y te pido mantenernos en contacto porque, insisto, hacen falta esas voces nacionales que refuercen y les recuerden a los estados que el interés debe ser la no perversión del proceso y los perfiles de alto nivel y fuera de todo vínculo partidista o estar haciendo trabajos desastres a gobiernos en turno, Eduardo. Con muchísimo gusto, estoy a tus órdenes, Luis Alberto. Gracias, te agradezco mucho.